Hey chicos, aquí estamos nuevamente. Ya le dimos el tiempo a todos para que llegaran. Y bueno, buenas tardes. Espero que hayan tenido un día maravilloso en la bolsa y que hayan podido tener su rentabilidad. Y bueno, hoy tenemos un tema maravilloso también, pero antes quiero saber cómo me les ha ido a mis renaceres, cómo ha sido esta semana. Ya estamos para terminar por decirlo así, el protocolo del renacer. Si hasta este punto que ya llevamos casi un 90% del tiempo, les ha funcionado todo lo que hemos trabajado en esa parte interna de reprogramación. Alguien que quiera compartir, estoy abierta aquí para escucharles y para que su testimonio también le pueda servir a los demás compañeros. Bueno, voy a romper yo el hielo siempre. Buenísimo, buenísimo. Claro, es que yo siempre estoy maravillada, muy feliz, muy contenta. Ujú. De todo este proceso, el 90%, bueno, ya tenía muchos hábitos de los que diste, que ya los tengo integrados en mi vida, tengo una vida muy aburrida y a la vez muy feliz. Y entonces, lo que sí quiero hacer énfasis es en las moneditas, Munay. Mm, Eso me ha funcionado, wow, wow, wow. Yo mm. creo que me ha cambiado la visión de todo y ha sido como una energía ahí que me trae, no sé cómo describirla. Que te eleva tu energía, que te aumenta. Sí, pero me ha cambiado en el trading, sigo en positivo, no he tenido un día negativo desde Hace un allá rato. que estuvimos Ujú. hablando. Sí. Eso ha sido un cambio, porque yo antes lo hacía, pero ves, lo hacía como esporádicamente, porque también estaba como involucrada en mi vida o algo de eso, pero ahora sí le presté atención. Y yo dije, no, yo tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar. Y estoy concentrada en eso. Mi día es pensando cómo voy a dar, cómo puedo mejorar la vida de esas personas, eh, cómo les puedo aportar más, qué preguntas les puedo hacer para que ellos se hagan y les resulte más fácil el camino. Y todo Sí. eso me ha traído wow, a un estado emocional muy lindo, pero a la vez yo no tengo la misma vida. Yo completamente, ha sido todo un cambio muy diferente, diferente, diferente a nivel energético. Ha sido, wow, increíble. Y de las cosas que me están sucediendo como de retroalimentación, por eso. No sé cómo explicarlo. Y tenía razón, las moneditas tienen mucho peso y mucho significado. No hace falta dar dinero, muchas veces es con lo que tengas, con tus dones, con las personas que me encuentro por la calle. Yo le pregunto el nombre hasta de la gasolinera, al hindú de la gasolinera y le doy gracias por el servicio que hace y cuando vuelvo lo llamo por su nombre y le deseo felicidad y no sé, es ese tipo de moneditas es la que estoy ahora, digamos, eh, Activando, activando activando. y ha sido completamente, wow, diferente. Y eso sí, tengo que darte las gracias, siempre me acordaré de ti, de las moneditas. Así Bueno, que muchas gracias, gracias por el recorrido, gracias por llevarnos de la mano. Y si te fijas al principio, ¿te acuerdas? Antes de iniciar todo esto, si te fijas en el audio, en mi primera intervención, wow, sí. yo soy otra persona. Qué Directamente bueno. yo soy otra persona. Así que gracias, gracias, gracias. Te Con mucho amo, te amor. bendigo, sé que vas a hacer mucho bien y Oración. bueno, creo que esto va a tener más repercusión. Gracias. Sin duda, gracias, Mida, por ser tan valiente y compartirnos tu testimonio. De verdad sé que sin ninguna duda que estás siendo también un instrumento de Dios Sí, y lo estás dejando fluir a través de ti. Y eso es lo que sucede. Cuando permitimos que entre su energía de Él y que Él actúe a través de nosotros, entonces empiezan a coincidir o a aparecer esos destellos de luz o los llamados milagros. Así que correcto.
Qué bueno, Gracias. gracias por compartir. Y hoy este día, bueno, al pedido de ustedes, de verdad este tema sí es que lo he meditado muchísimo para compartírselo porque es de verdad un eslabón y y hay que romper este eslabón. Entonces, muchos mm, hablan acerca del perdón, ¿verdad? Pero, ¿qué es el perdón? A veces pensamos que el perdón es, ok, es este sentir que ya olvidaste o pensar que olvidaste aquello que te está doliendo, porque es realmente un dolor que está allí. Eh, el perdón, si lo vemos desde la otra parte, es un dolor no sanado, de una experiencia vivida, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo con esto? Que me vaya diciendo en el chat si esto que les estoy diciendo coincide con ustedes. Vamos a ver aquí el chat. Sí, ok, perfecto. Es una experiencia que sucede, se guarda en la memoria, es una experiencia de dolor, se guarda en esa memoria y entonces ya sea que nos haya ocurrido a través de otra persona, a través o por un acto que nosotros hayamos cometido, o porque la vida pasó algo y eso nos causó un impacto, un dolor y empezó a crear ese sentimiento sí, de dolor que no se olvida y que está ahí permanente. Entonces, aquí, como se los estoy poniendo en la diapositiva, dice liberar el pasado para crear mi nueva identidad. Y hagan de cuenta que esto ocurre en un momento inmediatamente pasa la experiencia de dolor. En el minuto uno ya es el pasado y nos enganchamos con el pasado. Y ese es lo más curioso, que entonces la mente vuelve a recordar ese pasado. Y esa es por decirlo así, esa es el, la la capacidad que nosotros tenemos que crear inmediatamente de hacer el perdón, porque el perdón es lo que hace que ese momento se desaparezca, o sea, ese dolor se desaparezca y lo podamos resignificar y crear un nuevo sentimiento desde la resignificación, desde el perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? Decidir liberar el resentimiento y la carga emocional. Tomar el control desde mi presente y elegir mi paz. Aprender, crecer y poner límites saludables. Elegir mi libertad para construir mi nuevo futuro. Eso es lo que podemos decir que puede significar el dolor para nosotros. ¿Y qué es lo que no es el perdón? Justificar lo que ocurrió o decir que estuvo bien, reconciliarme o permitir lo que me hizo daño, ignorar el daño o olvidar lo sucedido, ser débil o permitir que me falten al respeto. Y esto va también para nosotros mismos, no significa que solamente otra persona nos haya hecho daño o un evento externo a nosotros nos hizo causar algún dolor, sino basado en nosotros mismos, porque en este momento lo estamos dirigiendo a esta parte donde nosotros como traders o como inversionistas tomamos decisiones que interrumpen, por ejemplo, la disciplina o interrumpen la parte de nuestro plan. O sea, esas decisiones que nosotros tomamos causan la pérdida de nuestras cuentas o de nuestro capital. Y esa experiencia de dolor la empezamos a tener en el inconsciente y cuando estamos haciendo trading, estamos activando cada vez ese dolor. Si no lo observamos y no miramos qué fue lo que hizo que eso sucediera o qué es lo que está haciendo que eso suceda constantemente, entonces nunca vamos a pasar al siguiente nivel.
Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en nuestro perdón. Si el perdón es causado por acciones que hemos hecho nosotros para nosotros mismos o alguien nos hizo un daño, es importante reconocer ese momento y resignificarlo, porque de alguna manera todas las cosas que pasan en nuestra vida son para nuestro mayor alto bien. Se recuerdan que siempre les he dicho eso. Es un aprendizaje. Esa decisión que tomamos en algún momento y que no nos fue bien y que nos está causando un efecto, entonces esa experiencia o esa decisión que tomamos hay que perdonarla. Pero ¿cómo empezamos a darnos cuenta que estamos en un círculo ahí vicioso del dolor, de que la mente va y recuerda eso que hicimos y otra vez tomamos como un saco en la espalda y lo llevamos por todo, por un buen tiempo? ¿Cuándo es que nos soltamos estas cadenas? Y eso es causado en la mente, porque la mente va y busca ese acto que nosotros hicimos o que nosotros vivimos a través de otras personas o que nosotros hicimos a nosotros mismos. Entonces, cada vez que revives lo que ocurrió, sigue conectado emocionalmente a ese momento. Hagan de cuenta que es como si estuvieran viviendo en el presente ese momento que ya fue en el pasado. Fíjense muy bien, esto es importante porque cada vez que ustedes recuerdan ese dolor o esa experiencia, es la mente lo está viviendo como si fuera hoy. Revives conversaciones, escenas y emociones una y otra vez. Tu cuerpo lo siente, el resentimiento, ya sea el dolor, el resentimiento, la rabia, la culpa o el dolor que quedan guardados en tu cuerpo. También tu cuerpo lo siente. Tu futuro se detiene y no puedes avanzar. Fíjense esto, qué importante. Es como que le pusiéramos pausa a nuestro crecimiento, pero es la vida invitándonos a que recordemos y a que seamos empáticos, amorosos, o sea, que vayamos a buscar esos valores que van a hacer que este dolor se desaparezca. ¿Ustedes qué piensan que puede hacer desaparecer un dolor en este momento, hablando más directamente de un dolor que ustedes hayan causado al quemar sus cuentas? Yo quiero escucharles. Porque muchos están aquí en esta clase y en el renacer por eso mismo, porque se han sentido mal con ustedes mismos por haber quemado cuentas. Y hoy es importante que ya borremos eso. Este espacio se está creando para eso. ¿Quién quiere compartir a la pregunta? En este caso voy a querer a ver si está aquí. Yo sé que muchos de ustedes en este momento están pasando por alguna situación así y me gustaría que en este momento de verdad se atrevieran a reconocerlo con ese sencillo acto y de alzar su voz. Ay, Esther, ¿cómo estás, hermosa? Adelante. Qué bonito, qué valiente. Te puedes desmutear y te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, Eh, gracias. sí, precisamente yo desde que comencé mi proceso en Ujú, octubre ujú, he quemado ya creo que 4 o 5 cuentas. Algunas muy pequeñitas, otras para mí en este momento no tanto. Y sí ha sido terriblemente doloroso. Sobre todo por lo que te compartí el primer día, que no es solo el dinero que le damos al mercado, o como les gusta decir a algunos, le prestamos al mercado, sino el dinero que he sentido en el momento que le quito a mi familia para poder invertir y que siento ujú, que se me ha ido. Y eso es como, yo diría que es como un duelo, porque es algo que tú sientes que se va y que no sabes cómo recuperar en ese momento. Al menos yo me he sentido como súper nublada mi mente
a tal punto que yo decidí que iba a estar un buen tiempo en Paper Money. Y no como castigo, sino como para probarme yo misma que puedo lograrlo primero en paper para entonces ir ya con otra mentalidad. En este momento no estoy enfocada en las rentabilidades, en dinero real. Estoy enfocada en el proceso, estoy enfocada en que me funcionen las cosas para entonces luego tener esa confianza de decir, Esther, ya lo lograste en papel, ahora lo puedes lograr en real. Porque en mi caso, no sé si habrá sido el caso de muchos, comencé en paper, no había el conocimiento, no habían las herramientas, sobre todo las herramientas mentales que uno necesita para invertir. Sí. Uno pensaba que era puro clic y ahí comenzó a salir todo lo que gracias a Dios salió, porque de no ser así nunca hubiese encontrado esas cositas que estaban por ahí atrás en el cerebro que estaban medio que escondiditas y las inversiones como que las trajeron a un primer plano y fue claro, o sea, hasta que tú no trabajes esto, tú no vas a lograr avanzar. Y hoy por hoy, a pesar de que todavía no soy rentable, muy lejos de ser rentable todavía, pero al menos tengo esa tranquilidad y esa confianza de que sí lo voy a lograr porque estoy en el proceso y estoy respetando ese proceso. Qué bonito escucharte. Y eso es y el respeto a ti misma, del amor a ti Exacto. misma. Eso habla de eso. Y qué bueno. Qué bueno que nos compartes este punto porque sé que muchos de aquí están queriendo sanar ese dolor, sanarlo para poder avanzar, para poder pasar al siguiente nivel. Y cómo podemos avanzar al siguiente nivel? Mira, el primer paso es perdonarnos a nosotros mismos. Ese es el primer paso. Perdonar aquella decisión que te hizo causar ese dolor. Y esto no significa olvidar o permitir, significa elegir o elegirme o elegir que esa persona lo que hizo ya no tiene poder sobre mí. O sea, fíjense, como esto está diciendo que otra persona me causó un dolor. Quitarle ese poder, quitarle ese poder en el caso de que sea que ese dolor que tú tienes sea porque lo causó otra persona. Pero si ese dolor que tú tienes lo causaste tú mismo, hacia ti mismo, entonces es quitarle el poder a eso de esa personalidad anterior que teníamos. Estuvo haciendo cosas que que no nos dejan avanzar. Entonces, perdonarnos por eso es importante. Es liberarte de cargar rabia, sentimiento de dolor y todo aquello que hace que tu energía y vibración baje. Poner límites, ya sea a la persona que nos está causando daño o a nosotros mismos. Por ejemplo, yo te escucho y eso fue lo que tú acabas de hacer. A Esther, le puso límite, un límite a esa a esa personalidad que es la que sabotea, la que no es, la que no es disciplinada, la que no va cumpliendo con el plan. Hay que ponerle stop a esa personalidad. Y cómo transformarla es cuando nosotros elegimos crecer a través de ese dolor y caminar a través de esa experiencia y decir, no, esa experiencia no me define, eso que pasó no me define, yo sigo adelante, sigo aprendiendo y me lleno de fortaleza y sigo mirando hacia el futuro. O sea, aquí el punto es dejar de estar pensando en eso que pasó, que ya pasó, y buscar la solución o encontrar la solución en resignificar para qué me pasó y cómo yo puedo crecer con esa experiencia. En este caso, para nosotros como traders, cuando se quema una cuenta, es que nos está mostrando ¿qué nos está mostrando? Indisciplina. A ver,
que participen, participen, amigos, porque es que este momento es para que ustedes ya se liberen ya nos liberemos de esto. O sea, este espacio está creado por un amigo que se llama Jaime, que dijo, mira, yo quiero que por favor toques este tema y yo quiero que él participe. Claro que sí, claro que sí. A A ver, ver, si me permiten, pues yo tuve este fin de semana como no sé cómo llamarle, como una idea sí. que me llegó a la cabeza así, a lo mejor por es que todo lo que vengo trabajando y todo. Resulta que llegó a mi cabeza algo así como que cuando te califican, te Ujú, sientes bien o te sientes mal por esa calificación que dicen de ti. Entonces yo me llegó a la cabeza eso de esa calificación, la sentí primero yo, me identifiqué primero yo con esa calificación buena o mala, y eso me hizo eco cuando la tercera persona lo hizo sobre mí. Eso fue, o sea, uno dice, me causó daño lo que ella me dijo, me enojé con él, me molesté con él, pero realmente eso no te hubiera molestado si tú no te hubieras identificado con él, ¿sí? Es la manera en que tú resignificas tu forma de ser, tu forma de pensar. Primero te lo creíste para que te hiciera daño eso. Eso me llegó a la cabeza. Si lo puedo yo conectar a esta parte del perdón, todos y cada uno, no sé, a mí me tocó padres estrictos, una madre muy estricta, que hoy, después de todos estos trabajos que hago ujú. con ustedes, de leer, de ir a la iglesia, puedo identificar que mi madre solo quería lo mejor para mí. Pero en algún momento de mi vida, yo creo que gran parte de mi vida me llevó 40 años a entender esto, que esa vara tan alta que mi mamá puso me creó una máscara que no era mía, con la que yo me identifiqué, a la que yo no podía perdonar y yo estaba peleando con ella. Ella siempre quería que fuera yo un tipo de dieces, de nueves, Ujú. y cuando yo no podía llegar a eso, me sentía mal y yo mismo me estaba lastimando. Yo mismo no me estaba perdonando por no haber llegado a las expectativas que ponían sobre mí, ¿sí? Entiendo. Entonces, si yo lo traslado a lo que es el trading, cuando no tienes la suficiente preparación, cuando no tienes el suficiente bagaje, esas horas de ver el gráfico constantemente y te sale una operación bien, dos operaciones bien, una semana, 2 semanas, 3 semanas, crees que ya estás listo para eso, crees que ya llegaste a ese punto, a ese tope, y no es cierto. Muchas veces no es solamente ver solamente lo que dicen las gráficas, sino cómo estás tú, que eso al paso del tiempo lo he venido experimentando. ¿Cómo te sientes anímicamente, emocionalmente, personalmente? Y yo hoy con todo esto que veo con ustedes, gracias por atender mi llamado, me perdono por no ser tan bueno en el trading con el tiempo que no ha sido necesario para yo recorrer todo este camino, ¿sí? Es Wow, lo que yo puedo, esto. o sea, poderme perdonar a mí, decirme, a ver, no eres tan bueno todavía como crees que lo eres, y eso no significa nada, eso Ujú. significa que tienes que seguir mejorando personal, espiritual, físicamente, mentalmente y analíticamente, profesionalmente en el trading. Entonces, esto me cayó, se lo juro, me cayó ayer, domingo, eso me cayó en la cabeza y lo trasladé y dije yo, bendito sea Dios porque me cayó esto en la mente y que, mira, hoy me das la oportunidad de expresarlo. Digo, les pido una disculpa a todos. No sé si les sirva, espero que les sirva. Yo realmente lo hago con todo el cariño del mundo porque vean que nos pueden salir las cosas bien en el trading, no nos pueden salir las cosas bien, pero siempre hay que buscarle la vuelta y tratar de mejorar. Y yo me trato de mejorar perdonándome porque yo me puse una máscara que yo no elegí ponérmela, que me la pusieron, que la acepté y que hoy me la quito y digo yo, todavía no soy tan bueno, pero voy a seguir mejorando y voy a buscar mejorar más, ¿sí? Eso es todo lo que podría comentarle sobre el perdón. Y me perdono a mí mismo por no ser tan bueno en este momento.
Eso, Jaime, este es el punto. Gracias por compartirnos lo que te pasó ayer y que lo traes aquí. Mira, realmente es eso, es perdonarnos a nosotros mismos. Mira, mira esto, dice, perdonarme a mí mismo. El perdón más importante es el que me doy a mí mismo. Mira, ahí está. Y básicamente es porque no hay nada externo afuera. Creemos que está la mamá, que está el papá, que está el amigo, que está el hermano, que está la bolsa, y realmente no hay nada afuera. Todo está dentro de nosotros. Y si nosotros eh, empezamos por esta parte de perdonarnos a nosotros mismos, es decir, ¿sabes qué? Lo que nos estás diciendo ahora, me reconozco que estoy en un camino, que estoy haciendo una profesión, que estoy comenzando. ¿Quién de nosotros aquí tiene más de 20 años en la profesión? Ninguno, ninguno. Apenas tenemos un año, 2 años, 3 años, otros menos, otros más, pero algo importante es ese reconocimiento de que me perdono por lo que no supe, por lo que no entendí, por lo que no manejé y lo que hoy haría diferente. Dejar de castigarme, o sea, dejar de castigarse. Ese punto es importante. Cuando pasa un suceso como quemar una cuenta, entonces empezamos a latigarnos mentalmente. ¿Por qué no tomé el dinero para pagar esto? ¿Por qué no hice el dinero? ¿Por qué no tomé el dinero para disfrutar con mi familia, conmigo mismo? Eh, sí, y de esa manera la mente empieza a castigarnos y a sentirnos con el sentimiento de la culpabilidad. Y eso crea un círculo vicioso que si vuelves y si no te das cuenta, entonces vuelves y caes en el mismo bucle de ese sentimiento. ¿Qué hace que nosotros nos salgamos de ese espacio y de que realmente podamos avanzar sin tener el sentimiento de dolor? Resignificarlo, como nos dijo Jaime en este momento, de creerme de que estoy en un camino, que estoy estudiando, que estoy progresando y que elijo ser cada día mejor, cumplir con mis hábitos, cumplir con mi palabra, cumplir con la disciplina, cumplir con lo que me he comprometido. Elijo crecer, asumo la responsabilidad sin condenarme. Fíjense, este es bien importante. Asumo la responsabilidad sin condenarme y uso mi historia como impulso, no como una prisión. O sea, que esto que estamos haciendo hoy en estos días, que de revisarnos, de mirar si estamos cumpliendo con nuestros hábitos, con nuestra proclamación, de cumplir con nuestra palabra, de perdonarnos, va a ser, o sea, estamos asumiendo nuestra responsabilidad, nos estamos parando de que, bien, allá afuera no hay nadie que me haga daño a mí mismo, solo yo soy quien permito que eso suceda. Si yo le doy el poder a algo externo, inclusive a el poder a esa antigua personalidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de que afuera no hay nadie que nos haga daño, sino porque yo le estoy dando el poder, ahí inmediatamente hacemos un clic y una conciencia. Si yo me doy cuenta que he sido yo, que los actos que yo he cometido han sido de indisciplina, han sido de no cumplir con mi plan, de no cumplir con mi palabra, y me doy cuenta de que soy yo la que estoy fallando, entonces tomo responsabilidad. Tomo responsabilidad y dejo de echarle la culpa a alguien o justificarme en algo o justificarme que la bolsa hoy estuvo lateral, estuvo de cierta u otra manera y por eso fue que yo fallé, o dejo de echarle la culpa a mi papá, a mi mamá que no estuvieron y que por eso entonces yo soy así, o le pongo la responsabilidad al hermano, al esposo, porque por eso yo soy así. No, 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 o sea, aquí es momento
de que tomemos conciencia y que nos hagamos responsables por nuestros actos y nuestras decisiones. Hay una decisión que te va a llevar al siguiente paso. Uno es reconocer que el punto que hiciste, que te causó ese daño, que hizo que la cuenta la quemaras, la reconozcas y te paras responsable y comiences de nuevo y decir, listo, ya. Eso que hice pasó ya en el pasado, ahora hoy es un nuevo día y hoy es un nuevo comienzo donde yo puedo hacer algo distinto y dejar de alimentar ese sentimiento de la culpabilidad, dejar de alimentar ese sentimiento de dolor y seguir justificándonos, porque eso es lo que siempre el ego te va a llevar a la justificación, a pensar y creer que afuera lo externo es lo que está causando que tú no crezcas, que tú no subas. No, eso es una conversación del ego que no te va a servir para nada y al contrario te baja tu vibración y tu energía. ¿Tienes la mano alzada, Esther, porque quieres compartir algo? Ok, adelante. Es algo relacionado con el perdón a los padres. Sí. Eh, Ujú. yo hace un tiempo atrás, y bueno, comparto mi experiencia, quizás les pueda servir a ustedes. Mi relación con mi papá se deterioró hace muchísimos años, y yo siempre sentía esa culpa hacia, o sea, siempre le eché esa culpa a él. Y hace no tanto tiempo, leyendo libros, de todos estos libros que he leído, leí que las cuestiones no perdonadas a los padres y a las madres bloquean nuestra transferencia de abundancia. Y fue algo como, yo dije, wow, esto tendrá que ver como con algo de lo que ha pasado en mi vida en los últimos tiempos. Y aquello se quedó así, pero había una vocecita que me decía, escríbele a tu papá. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, pero había otra vocecita que el ego me decía, no, porque tú no tienes la culpa de todo lo que pasó y tú no tienes la culpa de todo lo que él hizo cuando tú eras pequeño. Y entonces era esa guerra entre le escribo o no le escribo, hasta que un día por la mañana, cuando yo estaba escribiendo mis agradecimientos, fue como una voz que me dijo, Esther, este es el momento de escribirle a tu papá. Eran las 6 de la mañana. Y yo dije, tengo que hacerlo, yo tengo que aprovechar este impulso así de que me está dando este momento y agarré y le escribí y hasta incluso le puse, te estoy escribiendo porque creo que no tengo el valor de llamarte y decírtelo como en persona. Y fue como algo que se limpió dentro de mí. Recuerdo el día que Mida habló de eso y habló de cómo ella había interpretado lo de su mamá y que cuando uno se daba cuenta que todos no tenemos el mismo nivel de conciencia, también entonces aprendes a no verlo como la mala figura, sino como la persona que actuó desde su nivel de conciencia, precisamente. Y la Ujú. respuesta de mi papá, después de toda aquella carta que yo le escribí, que básicamente lo que le dije en resumen fue que no lo culpaba, que lo perdonaba, y le dije, y esto no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. O sea, tiene que ver con lo que yo tengo que cambiar en mí, no lo que tú tienes que cambiar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Y su única respuesta, y ahí fue como que confirmé que cada cual actúa desde su nivel de conciencia, fue, tú y tu hermano para mí siempre han sido lo más grande. Y fue como, yo dije, claro, o sea, todo lo que él ha hecho, él no es consciente de eso. Para él ha estado actuando desde su manera, la manera en que él sabe de ser papá. Pero se los digo porque si ustedes tienen relaciones con sus padres no sanadas, es algo que yo sé que no todos estamos en la misma situación y quizás las situaciones han sido más graves, no sabría decir. Pero piensen si hay alguna manera de arreglar esa relación, porque más allá de lo que tú puedas arreglar ya desde el punto de vista, porque hay relaciones que ya no son, que ya no, quizás no se pueden arreglar, pero sí lo que sientes tú desde adentro para con tu mamá o para con tu papá, porque puede que ya, por ejemplo, tu papá o tu mamá no estén en este plano físico y pero perdónalo tú desde adentro para que te limpies de todo ese sentimiento tan feo que a quien único hace daño es a la persona que lo siente. Porque ahora mismo él no era consciente de que yo tenía todas esas cosas dentro, Me hace básicamente. recordar, Esther, me hace recordar la frase que dijo Jesús. Al final dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase para mí es crucial porque dice
Padre, perdónalos porque no saben, o sea, las personas actuamos de alguna manera y no tenemos la conciencia de que ese acto o esa palabra o esa decisión que se toma, qué daño va a causar. No estamos siendo conscientes. Entonces, por eso él decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que actuar para nosotros mismos. Esther, gracias por compartir, porque sí es importante empezar por ahí, empezar a perdonar desde el núcleo familiar, que es de donde aprendimos todo lo que somos ahora y lo que no hemos sido también, pero es la base de perdonar a padre y a madre. Tenemos también la mano alzada de Samantha y de Mida. Y también creo que miré la de Lindsay también, para que tenga en cuenta ahorita si no la pude llamar anteriormente. Samantha, coméntanos, ¿cómo? Mira, gracias, Esther, qué bella tu expresión y qué bueno que pudiste hacer eso con tu papá y sanar esa relación. Yo hice bastante, creí que había hecho bastante con él. Yo también tuve una experiencia de amor-odio con mi papá y en vida pues tuve varias aclaratorias con él. Sin embargo, no fue sino hasta que murió y años después que yo empecé realmente a entender exactamente eso que tú estás diciendo, de que él no podía darme más. O sea, él me dio lo mejor que él pudo con lo que tenía. Ujú, Y, y bueno, ha sido intenso, pues, porque entonces ahora es cuando lo extraño, ahora es cuando siento que lástima que ya no está, ¿sabes? Todo eso. Pero bueno, ahí vamos. Y unido a esto, yo quería compartirles algo, no tiene que ver directamente con el trading, pero sé que al final me va a traer resultados diferentes, porque todo eso que uno vive por dentro, pues al final va afectando todo alrededor, ¿verdad? Eh, yo me vi una serie que se llama My Other Self, que es una serie turca, muy linda en relación a constelaciones, y yo me identifiqué mucho con una de los personajes que se llama, eh, ay, ya ni me acuerdo el nombre. Este, lo cierto es que es la doctora, y ella, la forma como ella se relacionó con todas sus exparejas, pues le estaba dando como un mensaje impresionante acerca de sus vidas, de sus antecesores y toda una historia de relaciones, ¿no? Y ella en la serie hizo un ejercicio que se lo recomendó la persona que la estaba apoyando, de escribirle a todos sus ex y sanar esa relación con ellos, sea que ella tuviera que perdonarlos o ella pedirles perdón o lo que sea, con cada uno. Entonces ella lo hizo y luego se fue a un río y dejó ir las carticas, ¿verdad? Las dejó ir en el río. Entonces yo me quedé con esa cosa en la cabeza y estando ahorita en Miami, un día me desperté a las 4 de la mañana y no puedo dormir más. No supe ni qué razón, pero lo que me vino a la cabeza en ese momento fue, como Esther, escribir. Yo dije, tengo que escribir y hacer el ejercicio que hizo, ay, no me acuerdo el nombre de ella, me da rabia que se me olvide. Este, Ada, se llama Ada. Ada, esa misma. Gracias, Galina. Este, y dije, claro, o sea, eso fue lo que me vino a la mente y además ese día iba para la playa y dije, nada, es el momento perfecto. Entonces me puse a escribir y he escrito montones de cartas a todos. Escribí como 10 cartas y entonces todos, bueno, cada uno con un tema diferente, ¿verdad? Pero entonces me fui a la playa y bueno, yo me sentí súper no paraba de escribir, ¿sabes? Estaba súper inspirada. Cha, cha, cha. Me fui a la playa y entonces, claro, las cartas eran tamaño carta y entonces dobladas todavía eran grandes. Entonces decía, ay, Dios mío, la gente me va a ver tirando esta en la playa, va a decir que soy una loca, este, tirando basura al agua. Entonces, bueno, me senté en la orilla y ya cuando había menos gente, ¿no? Al final de la tarde. Y entonces las puse así para que se fueran mojando, para que se fueran deshaciendo. Y las cartas, nada, las durísimas, material más bueno. Y entonces yo decía, bueno, y entonces agarré en una ola que vino, las empujé así un poquito y el mar, Munay, las ¿qué hizo? agarró, ¡suaz! O sea, me las arrebató de la mano y se Wow. las tragó. O sea, yo juraba que las iba a ver, tú sabes, flotando por ahí. Sí. No, 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 aquello desapareció. El mar se las tragó literalmente. No las vi nunca más.
¿Sabes? Para mí eso fue tan impactante. Dije, wow, qué manera tan hermosa de cerrar este ciclo con todas estas personas que de alguna Qué bonito. manera tuvieron tanto impacto en mí, ¿no? Sea Sí, porque yo hice algo o ellos me hicieron algo. O sea, para mí fue un ejercicio de perdón maravilloso, de verdad. Y bueno, me siento bien agradecida. qué bonito. Gracias por compartir eso, porque así esa es la forma. Lo que hiciste fue un acto, un ritual simbólico para Ujú, hablarle a tu inconsciente que eso ya pasó y que ya fue perdonado. Y una vez ujú, cuando uno ya perdona todos esos actos de ese momento, ya cuando puedes hablar de ellos, ya no causa dolor, ujú. sino de emoción de paz y de tranquilidad. Exacto, exacto. Y Ujú. agradecimiento. Y agradecimiento por lo que te trajeron para enseñarte, porque Ujú. realmente es para enseñarnos a aumentar el otro nivel, a seguir el otro Así nivel. es, Qué así es. bonito, qué bonito. Gracias, Samantha. Gracias. Seguimos con Vida. Vida, ¿cómo estás? Que tú que nos tienes aquí bien, bien importante. El ejemplo del perdón. Se fue Mida. Mira, justo estaba ahí y se nos fue. Ya, ahora, Ahora sí, 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 bueno, buenísimas las intervenciones, la verdad que súper, súper buenas. Me imagino a Samantha con aquellas cartas como sí, Penélope en el puerto, esperando. sí. Buenísimo, muy La buen canción. ejercicio. Sí, buenísimo. Eh, yo quería aportar una cosa que me di cuenta cuando yo perdoné a mi papá, y esto a lo mejor puede servir. Yo pensé todos estos años que yo como hija estaba castigando a mi papá al no hablarme, ¿entiendes? Ujú, Era como que yo era el látigo, yo era como, a ver, la palabra puede sonar así, pero en España se dice como muy fácilmente. Yo lo estaba jodiendo a él porque él en su momento me jodió a mí. En mi, ujú, cuando estaba dentro de la vorágine de que no lo había perdonado. Y cuando yo hice todo el proceso del perdón, que también escribí y todo esto, yo los quemé, lo quemaba, sí. me di cuenta que cuando hablé con él, porque yo busqué a una hermana mía, la más pequeña, y ella fue la que me puso en contacto y se dio bastante orgánico. Ya él tenía una traqueotomía, no me pudo hablar porque tenía cáncer y duró creo que un año y medio o algo de eso así. Pero me di cuenta, él me habló por gestos, él escribía en una libretita, que él estaba feliz y no le había hecho ningún daño, lo que yo pensaba que el daño que yo le estaba haciendo. ¿Me entienden? No sé si el concepto se entiende. Yo toda mi vida de niña y de adolescente, sobre todo adolescente, era como porque yo a veces me lo encontraba por la calle y yo no le hablaba y yo le giraba la cara. Y entonces todo eso que yo pensaba que lo estaba jodiendo él, simplemente me estaba jodiendo yo misma, porque yo cargué la carga todos esos años de no haberle perdonado pensando que a él le iba a llegar aunque sea un poquito así. Y me di cuenta en aquel momento de que todo el tiempo me estuve envenenando y esperando a que él muriera envenenado. Mm, Todo el tiempo. Y esto a lo mejor les puede servir mucho. El perdón no es para la otra persona. El perdón siempre va a ser para ti, porque los padres y las parejas son nuestros mejores maestros y vienen a eso, a enseñarnos. Entonces, si tienen algo así, no le están haciendo daño a la otra persona sigue con su vida, con sus problemas y con sus cosas. Eh, y no le duele, el efecto del veneno en ti no tiene ningún efecto en la otra persona. Así que suelten eso, no tiene ningún valor ni para la otra persona ni para ti a nivel energético, porque vas cargada con esa energía demasiado densa también, ¿sabes? El resentimiento es una energía muy densa, no te deja ser feliz, no te deja disfrutar de la vida, no te deja saborear la vida, no encuentras oportunidades porque estás resentida con el pasado, todavía estás atada ahí. Entonces piensen en eso y dense la oportunidad de perdonar, y yo pongo un guión C. No es perdonar guión C. Siempre es para ti. Así que bueno, espero que eso les sirva. exactamente. Gracias por reconfirmar lo que les estoy explicando en la clase.
que el perdón, lo primero que debemos hacerlo es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esas personas que nos están sirviendo como maestros son las que nos están sirviendo como espejo para poder ver lo que traemos dentro de nosotros. Es lo mismo que la bolsa. La bolsa es un espejo que nos deja ver qué es las cosas que tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Sí se hace explicar? Por ejemplo, si nosotros no estamos siendo disciplinados con decir voy a hacer solo un trade, sino que hago dos, que hago tres, que hago cuatro, que hago cinco, la bolsa te lo va a hacer mostrar ¿con qué? Con las pérdidas. ¿Ves? Entonces, y vas a decir, no, pues que hoy el mercado se portó de esta manera y el mercado hizo esto y el mercado se portó. No, 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 no. ¿Cómo te comportaste tú ante el mercado? ¿Cumpliste con tu palabra? No. ¿Cumpliste con tu plan? No. Entonces, hay un resultado sobre eso. ¿Cómo trabajamos? Y es lo que nos está recordando en este momento, Mida, que el resentimiento hacia la otra persona o, por ejemplo, el resentimiento hacia la bolsa, la única persona que se ve afectada son nosotros mismos. O sea, seguir alimentando ese resentimiento, seguir alimentando ese dolor, al final, a la única persona que envenena y a la que mata es a uno mismo. ¿Cuántas personas sufren de un cáncer? Y las enfermedades son causadas por esos dolores no sanados, por esos resentimientos no sanados, porque nacen a través de eso. ¿Para qué? Porque esos resentimientos van dañando incluso al cuerpo. Fíjense cómo va eso creciendo, la bolita va creciendo. Primero, al parecer, se está uno martirizando la cabeza, el sentimiento y tal, pero al mismo tiempo ese sentimiento, además de que te baja la vibración, también está dañando al cuerpo. Entonces, ojo, si todavía tenemos que trabajar con sentimientos de dolor que hay que sanar, es importante que ya se sane. Y en cuanto al tema del trading, el ejemplo, es importante que ya nos hagamos responsables por nuestras decisiones, por nuestros hechos o acciones que hacemos y que nos digamos, aquí hago un stop y voy a volver a comenzar a ser quien quiero ser. ¿Quién quiero ser? Disciplinada, amorosa conmigo mismo, cumpliendo con mi palabra. Todo esto es diciéndote, me amo a mí mismo, me perdono. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí les coloco un ejercicio del perdón. Mira que lo acaba de decir, lo explicó muy bien Samantha cuando ella hizo el ejercicio. Y miren cómo aquí yo también se los estoy diciendo. Si le pueden tomar una foto a esto para que ustedes trabajen esa parte. Escribir es sacar lo que me pasa para dejar ese espacio a lo que me impulsa. Toma una libreta y responde con honestidad. No es para nadie, es para ti mismo. Me perdono o perdono a, y escribes el nombre de la persona que te hizo daño o a ti mismo. Me perdono escribes por aquello por lo que te has castigado, culpado, juzgado. En la tercera parte dice, hoy decido liberarme. Escribes lo que vas a soltar, el rencor, la culpa, el dolor, la incertidumbre, miedo o pensamientos del pasado. Lo que aprendí de esto que ha estado pasando. ¿Qué aprendí? Tienes que buscar ese aprendizaje. ¿Qué enseñanza te dejó esta experiencia o situación que hoy decides soltar? Y a partir de hoy elijo ser. ¿Cómo quieres vivir, sentirte y actuar desde hoy en adelante? Esto es fantástico, este ejercicio. Y este ejercicio, no sé si ya lo sabía hacer Samantha o lo había visto en algún lado, pero Samantha, ¿lo habías trabajado anteriormente? ¿Ya lo habías hecho?
o es primera vez que lo hacías? Yo no recuerdo exactamente. Si lo hice así escrito, a lo mejor fue hace mucho tiempo, pero realmente así como lo hice esta vez, Ujú. con toda la, Conciencia, primero, honestidad, honestidad. ajá, Ajá. honestidad desde mi corazón, Sí, tanto lo que yo sentía, lo que sentí realmente con cada uno de ellos, realmente creo que es la primera vez que lo hago así. ok, buenísimo. Ujú. Entonces, si hay todavía cosas que hay que limpiar, sigamos limpiando. Esto es importante. Hagan este ejercicio, se los recomiendo porque mucho tuve yo también que hacer de esta manera. Mucho tuve que perdonar a mi madre, a mi padre, mucho tuve que perdonar a mi abuelita, mucho tuve que perdonar a muchas personas que yo pude causarle daño o que me causaron daño. Y hacerlo te descarga de energía negativa, te libera de un peso, y te deja fluir y empezar como desde cero. Entonces es como hacer un reset. Esto es hacer un reset y hay que hacerlo de una manera de ritual como la escritura, como lo estamos explicando en esta manera. ¿Por qué? Porque tu inconsciente necesita sentir que realmente eso ya fue sanado, fue perdonado, fue liberado. ¿Cuáles, qué son las características o cualidades que tú vas a tener cuando haces este ejercicio? Paz. Paz, el sentimiento de la paz es importante. Vas a tener tranquilidad. Ya no vas a sentir ese dolor. Ya vas a mirar con otros ojos qué es el siguiente paso a seguir. Entonces, en un ejercicio para los que están queriendo sanarse de sus cuentas quemadas, el primer paso es, como ya lo dijimos, es perdonarse a sí mismo, aprender la lección o qué fue lo que te hizo o impulsó a quemar la cuenta, ver eso en lo que estás fallando y no repetirlo. O sea, reconocerlo para que no lo vuelvas a repetir, porque sí que si no lo reconoces, no reconoces que esa antigua personalidad sigue cayendo en la misma situación, entonces vas a seguir cometiendo el mismo error. Pero si tú lo reconoces y lo ves, inmediatamente ya te vas a empezar a dar cuenta cuando quisiera volver a pasar esa situación. Y te vas a detener y vas a decir, no, esto yo ya lo he visto, esto ya yo lo he sentido, entonces no voy a pasar por ahí mismo, o sea, no voy a pasar por la misma, para tropezar con la misma piedra. Y es la única forma como vamos a avanzar al camino de la, del, de sentirte un trader consistentemente rentable, de ser de un trader consistentemente rentable, no cometiendo los mismos errores del pasado. Caminas hacia una mejor versión de ti mismo con fe, con disciplina y con propósito. Ya hemos trabajado la disciplina, ya hemos trabajado qué es la confianza en ti mismo, ya hemos trabajado qué es reconocer tu propósito. Entonces, ahora es el momento de liberarte de ese dolor. Ya los que están aquí ya están siendo liberados porque están escuchando y seguramente están están llegando a esa conciencia de decir, vale, yo de verdad que reconozco que sí he cometido ese error, reconozco que no he sido disciplinado, reconozco que no he sido mi palabra, reconozco que tengo malos hábitos, pero hoy decido no cometer más ese error, porque es algo de mi antigua personalidad que yo deseo quitar, que yo deseo desaparecer, que yo deseo que ya eso no se vuelva a repetir en mi vida. Entonces, los invito a que ya no sientan más ese dolor, los invito a crear una nueva disciplina hoy. Que mañana con todo el amor del mundo se levanten
eh, deseándose lo mejor, reconociéndose quiénes son ustedes, reconociéndose que son valientes, que están en este camino, que no todo el mundo quiere atravesar este camino. No todo el mundo es valiente y capaz de atravesar este camino a través de la abundancia y del dinero. No todo el mundo es valiente. Miren que lo que nos vuelve y nos repite Midas, éramos 300 y ahora que somos 40. No todo el mundo quiere ver, no todo el mundo quiere verse. No quieren reconocer que realmente están fallando algo interno y que tienen que hacer ciertas cosas, ciertos cambios de pensamiento, de acciones y de sentimientos para crear esta nueva personalidad, esta nueva identidad, que es la que nos va a llevar a ser y ser consistentemente rentables. Entonces les reconozco por estar aquí en esta clase, por tomarse ese tiempo, por escucharme, por ver la clase y escuchar a los demás estudiantes que nos están compartiendo. Gracias, Samantha. Gracias, Mida. Gracias, Esther. Lince, que estás por ahí, no sé si estás aquí, quieres compartir, hermosa, algo que nos pueda aportar. Jaime, gracias Jaime, te Ah, paso por la gracias, idea. Jaime. Gracias, sí, gracias. Bueno, por la idea que nos dio. Ah, claro que sí. Dime, Lince. No te escuchamos, hermosa. Ahora sí. Ahora Hola, sí. hola, buenas noches a todos. De verdad, Munay, yo lo que quiero es agradecerte porque realmente has tocado unos puntos sumamente importantes y yo diría indispensables para nosotros comenzar este gran camino, que ya hemos avanzado bastante. Lo has dado de Sí. una manera muy motivadora, que con decirte que yo los lunes lo espero ansiosamente para ver tus clases. Qué bueno. Organizo de alguna otra manera porque son muy poderosas. Sobre todo la clase pasada hiciste una entrega del 100% total, espectacular. Yo podría decir que hubo algo dentro de ti que se incorporó y todo fue muy cierto y muy asertivo para todos nosotros y fue una clase de disciplina que nos dio a todos de alguna u otra manera, nos llegó en el fondo al corazón. En relación a todos los comentarios, bueno, yo lo que les puedo decir realmente, Munay, es que tenemos que trabajar el perdón y sobre todo no dejar que nuestro ego entre, porque siempre el ego es el que nos va a hacer retroceder. Y es aquella vocecita que les ha llegado a varias compañeras, o lo mismo que le pudo haber pasado a Jaime. Y en relación a Jaime, que él hablaba de la varita de la mamá, todos nosotros, creo yo que esta generación fuimos educados por personas muy rígidas, pero era el material o la educación que existía en aquel entonces. Así Ellos no es. tienen la culpa si nos enseñaron cómo fue lo que ellos aprendieron. Tenemos que dar gracias a Dios hoy en día de que nosotros pudimos entrar a este mundo, al trading, que entramos fue en busca de una libertad económica y no sabíamos el paraíso que Dios nos estaba entregando porque para llegar a la libertad económica primero tenemos que llegar a la libertad interna. Y de verdad que yo diría que todos los que estamos en este camino es una gran bendición haber estado en este punto. Y de verdad que no me queda otra cosa más que decir gracias a todos, Ay, muchísimas gracias. gracias. Gracias, hermosa. Qué bonitas palabras, de verdad. Yo sé y las guardo en mi corazón. Y yo les quiero decir que este camino no es fácil, pero tampoco es difícil. Es dejar que Dios obre en nuestras vidas, dejar ya de querer pretender tener la razón de creer que vamos a hacer un cambio o vamos a recibir la abundancia siendo quienes somos con la personalidad antigua y con esa personalidad no vamos a llegar. No, de verdad que los insto y los inspiro a que ya se harten de esa personalidad. Abúrranse, o sea, tú sabes cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya yo estoy aburrida de esto, ya no más. Ahí es cuando decides de verdad hacer el cambio. Yo los invito a que si pueden hacer este ejercicio, a que se liberen de sentimientos, de sentimientos que no les traen nada, sino más dolor y más energía negativa y les quita, les quita, les quita.
Libérense de todo sentimiento, llénense del sentimiento de amor, de paz, de tranquilidad, que eso es lo que realmente nos va a dejar ver el camino correcto, que, que perdonemos a quien tengamos que perdonar y sobre todo que nos perdonemos y nos empecemos a amar a nosotros mismos. Este es el camino del amor propio, aprender a amarnos a nosotros mismos. Comenzamos perdonándonos a nosotros mismos, o sea, comencemos por ahí, amarnos de verdad, amarnos a elegirnos primero a nosotros. Elegir el camino que estamos, en el camino que estamos es elegirnos y seguir persistiendo, persistiendo, persistir y persistir, porque hasta que usted no, no haya podido reconocer que tiene una personalidad que no le está funcionando, todavía no va a llevar el cambio, no va a haber nada. Entonces, hasta ese punto es que ustedes van a ver los resultados, los maravillosos resultados, es cuando ustedes se vuelvan disciplinados, cuando ustedes se vuelvan ser su palabra, cuando ustedes se vuelvan coherentes con lo que sienten, con lo que piensan y con lo que hacen. Cuando llegue ese momento, entonces ustedes van a empezar a ver los milagros en sus vidas. Yo les deseo de verdad lo mejor en esta semana. Pongan este ejercicio a crearlo, a escribirlo, escríbanlo, hagan muchas cartas, las que tengan que hacer para sanar todos esos dolores, para sanarse ustedes mismos. Quémenla si no tienen una playa como la que tuvo Samantha, llévenla, quémenla. La queman las cartas y las mandan por el inodoro y le dicen gracias por todo esto que me llegó porque me ha hecho ser quien soy en este momento, pero ya no deseo más esto en mi vida. No deseo más sentir este dolor en mi vida. No deseo, ya no quiero ser más indisciplinada, ya no quiero ser más faltar a mi palabra. Ya, y todo esto se va y comenzamos desde mañana un nuevo día, un nuevo amanecer, con nuevos sentimientos, con energía alta y vamos a tener una grandiosa semana. Nos queda solamente esta semana para terminar. La última clase va a ser la próxima y de verdad que me llena de emoción de que sé que ha causado un impacto en ustedes. Nos vamos a ver, nos vamos a seguir viendo. Yo sé que todo esto que hemos aprendido va a ser grandioso para ustedes. Ojalá, de verdad, les invito a que si están cerca de Orlando o en la Florida, puedan asistir al entrenamiento que vamos a tener en octubre 9, 10 y 11. Este entrenamiento con Claudia Escudero, que es la entrenadora de coaching. Mm, yo este, les digo que con una fe absoluta sé que ella tiene ese poder para que les pueda hacer ver en qué está fallando. Yo les he ido como abonando el camino, pero siento que ella va a ser la que va a ser como el ¡zas! Ese guerrero que El, va a venir con la espada y va a ser como que el látigo, sí, Monel. no, ella va a llegar para dar, o sea, para que podamos observar eso que no nos está dejando avanzar y que ya paremos definitivamente y podamos nosotros tener los resultados que tanto queremos. De verdad que los insto a que puedan asistir a este retiro que va a estar, sé que va a estar maravilloso. Y bueno, nos vemos la próxima semana en la última clase que vamos a tener con este renacer para ustedes. Espero que les haya llegado al corazón esta clase y que se perdonen y que perdonemos, porque vamos a darle entrada al amor. ¿Listo? Bueno, si hay alguien más que quiera despedirse, si no, pues gracias y bendiciones. Los amo mucho. Cuídense y nos vemos en la próxima clase. Bye bye, chicos. Un abrazo.